Quiero compartir algunos pensamientos acerca de este tiempo. Y creo que dentro de este contexto dijimos que todo el mes íbamos a estar hablando acerca de la iglesia post pandemia o la iglesia durante pandemia, no sé. Lo que sí sé es que el Señor está transformando nuestras bases, nuestras estructuras, ha cambiado desde ya nuestras costumbres. Y si pudimos ver la mano de Dios desde el principio, creo que hemos aprovechado muy bien eso, nos ha hecho muy bien. Comparto con ustedes un pasaje y a partir de este pasaje algunos pensamientos entonces. El pasaje que quiero compartir es el de Marcos capítulo 4. Marcos 4 del 35 al 41. Es una historia bien conocida, eh, pero que creo que toma un sentido nuevo en medio de tiempos como los que estamos viviendo. Dice que ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan de esa historia? Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos, que estaban muy asustados, les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que no tienen fe? Cuando leemos este pasaje en medio de los tiempos que estamos viviendo, creo que si les pasa como a mí, nos sentimos todos exhortados, reprendidos, ¿no? Como si fuese un reto de parte del Señor. Porque claro, en medio de una tormenta, y me imagino una tormenta como esta que asusta a pescadores avesados, experimentados, debe haber sido una tormenta importante, o por lo menos una tormenta desconocida, ¿sí? Que ellos no supieron manejar, como los tiempos que estamos viviendo. Definitivamente seguimos viviendo en tiempos que son bien inusuales, son novedosos, ¿sí? Son tiempos difíciles, ahí estamos experimentando un sacudimiento a nivel mundial y los problemas que anteriormente teníamos se hicieron pequeños por la envergadura de los problemas que ahora estamos teniendo. No sé si les pasó a ustedes que de pronto, no sé, un día se les cruzó un flash, se les cruzó un pensamiento de un problema con el cual lidiaban el año pasado. Se habían olvidado, quizás se olvidaron, pero porque los problemas de este año, los problemas de este tiempo, han tomado una dimensión increíble, desconocida. Pero también este es un tiempo determinante. Determinante me refiero bueno, a cómo cada uno de nosotros reacciona, ha reaccionado y aún reaccionará frente a la tormenta que estamos viviendo. ¿Sí? Un tiempo determinante para la iglesia, un tiempo determinante para los hijos de Dios, como vos, como yo. Pero justamente para momentos como este es que hemos sido entrenados. Por eso es que por lo menos estos primeros minutos quiero hablarles recordando un poco lo que hemos vivido, muy por encima, ¿no? Pero haciéndonos reflexionar de cómo hemos sido entrenados para este tiempo, sin saber lo que iba a suceder, obviamente. Quizás algún profeta pudo adelantarse a estos tiempos y lo vio. Escuchamos en la Escuela de Vida hace 2 semanas atrás que el pastor Carlos Braide había profetizado de parte de Dios de que este año sería un año bien difícil y complicado, pero aún él reconoció que no había visto, en medio de lo que recibía de parte de Dios, no había visto lo que iba a suceder en concreto. Bueno, a nosotros no nos pasó nada de eso, ¿no? Porque definitivamente no nos tocó ver lo complicado de este año. Pero sí nos tocó ser obedientes sobre las palabras que fuimos recibiendo.
Y por ser obedientes es que ahora me animo a decir que ya veníamos siendo entrenados para momentos como este que estamos atravesando ahora. Eh, Así fue que desarrollamos algo fundamental para este tiempo, que es el discipulado. En definitiva, es el meollo de la cuestión, es el centro de la tarea que Jesús nos encomendó. Ustedes recuerdan eso, justo antes de que Él vuelva a su lugar allí en el cielo, Él nos dejó dicho a todos sus hijos, a todos sus discípulos, que nosotros también hiciéramos discípulos. Y esa es la gran tarea que no podemos olvidar en medio de ninguna tormenta, en medio de ninguna crisis, hacer discípulos. Y nos hemos ocupado de eso. Y hemos trabajado fuertemente en nuestros discipulados, en un discipulado disciplinado en primer lugar, porque es un discipulado que por lo menos aquí entre nosotros tiene un principio bien definido y tiene un proceso a través del cual vamos caminando. Es un discipulado estratégico, porque está diseñado para cualquier lugar y para cualquier momento. Es un discipulado profético, porque ha sido y es producto de una búsqueda intensa de lo que hay en el corazón de Dios. Es un discipulado profundo porque contempla la sanidad de la vida toda y obviamente la sanidad del alma y bueno, algo que estamos necesitando mucho en estos días. Entonces, creo que desde el principio hemos encarado la tarea que nos correspondía hacer, pero haciendo foco, haciendo énfasis en la preparación de líderes para tiempos tormentosos. Y hoy contamos entonces con un liderazgo así, que ha sido preparado. No sé si todos los líderes lo ven de esta manera, pero de eso quiero hablarles, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón desde hace tiempo, preparándonos para esto que solo Él conocía en su, bueno, en su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, ¿sí? Así que si estás involucrado en la visión de esta congregación, si fuiste discipulado y si aceptaste nuestra paternidad por la palabra que te fuimos ministrando durante todos estos años, podés tener la seguridad de que tu espíritu está dotado de fortaleza, de que posees herramientas específicas, poderosas, para atravesar estos días y aún los días que vengan, y aún terminar sobredimensionado en todas esas áreas en las cuales la palabra te fue formando en este tiempo. Nuestros grupos de crecimiento son en este momento los escenarios principales que nos ha dado el Señor para ese entrenamiento. Por eso es que insistimos tanto en que todo el mundo esté en un grupo de crecimiento, que todo el mundo esté en un grupo de discipulado, ¿sí? Hoy por hoy tenemos grupos nuevos, o mejor dicho, duplas nuevas, tríos nuevos, sobre todo lo que fuimos levantando para aquellos que se sumaron este año a la vida de la iglesia y aún se sumaron al cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque fueron muchos los que este año conocieron a Jesús y que se fueron sumando a esos encuentros de discipulado. Gloria a Dios por eso. Pero cada uno de esos encuentros, grupos o como se llamen, ¿sí? Son hoy por hoy el escenario principal para formarnos y fortalecernos para atravesar esta tormenta y la tormenta que venga. Aunque el escenario en el que hoy nos ha tocado pelear está, como decía recién, ¿no?, sobredimensionado. Bueno, así también fue el escenario que le tocó a Josué. Josué, si ustedes se acuerdan de la historia, fue alguien que salió de la esclavitud de Egipto, que atravesó los 40 años del desierto, con la promesa de llegar a una tierra que Dios le había prometido. Y eso sucedió. Quizás él no se imaginaba que al poner su primer pie en la tierra prometida, todo se iba a sobredimensionar, inclusive las luchas y las batallas, porque recién ahí tuvieron que pelear verdaderas batallas, cuando ya estuvieron en la tierra prometida. Lo mismo nos sucedió a nosotros. Veníamos creyendo las palabras del Señor y nos veníamos aferrando a esas promesas, muchas de ellas que vimos cumplidas en tiempos anteriores. Y quizás nos imaginamos, no sé, unos tiempos gloriosos. Y hoy estamos con esto, ¿no? Con lo que estamos atravesando, vos, yo, todo el planeta, ¿sí?
Pero en medio de todo lo que se ha sobredimensionado, también se ha sobredimensionado la unción y la revelación. Porque así como ha crecido el mal, así como ha crecido el terror en todo el mundo, así también ha crecido la revelación sobre la iglesia y sobre nosotros como congregación. Entonces hoy nos estamos fortaleciendo y consolidando en lo que creo es nuestro principal terreno de guerra, que son nuestras casas. Justamente para que nuestras casas, nuestros hogares vayan creciendo, se vayan fortaleciendo, como le sucedió a la casa de David, a diferencia de la casa de Saúl, perdón. Ustedes pueden leer esa historia en el segundo libro de Samuel, como la casa de David fue creciendo y fortaleciéndose, mientras que la casa de Saúl, que era una casa donde se experimentaba el temor, el rencor, el odio, ¿sí? Y tantas otras emociones que no vienen de parte de Dios, iba decreciendo. Tu casa es tu escenario principal para luchar esta batalla y obtener la victoria. Una batalla con victoria asegurada. Pero, obviamente que es necesario para todo esto que en medio del conflicto echemos mano de lo eterno que ya ha sido depositado en nuestro corazón, que fue colocado en nuestro espíritu, y que levantemos la cabeza y que sigamos adelante confiando en aquello que se ha sembrado en nosotros. Hoy más que nunca, vos, yo, todos, debemos estar enfocados y vivir con un discernimiento activo. Antes cada tanto orábamos por discernimiento, cuando nos acordábamos. Hoy por hoy es absolutamente necesario que el discernimiento que viene de parte de Dios esté activo cada día. Y no sé si no tendría que ser una de las primeras oraciones de la mañana. Pedir discernimiento para que el Espíritu Santo nos haga ver aquello que está por atacarnos, o que tiene la intención de atacarnos en cada día que atravesamos. Entonces necesitamos eso, el enfoque y el discernimiento para no perder el momento, este momento en el cual Dios está trabajando fuertemente en la iglesia. Como siempre dijimos, Dios no perdió el control de nada. Dios sigue obrando. En algún mensaje hace varios meses atrás dijimos que Dios tiene una obra para con el mundo, está bastante evidente, pero también tiene una obra para con la iglesia y no podemos darnos el lujo de perder esa obra en nosotros, de perder ese momento tan especial en el cual Dios está trabajando con nosotros. Como dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Prestemos atención. Prestemos atención a lo que hoy se está diciendo desde esta plataforma, desde las reuniones de grupo de crecimiento, desde los discipulados. Prestemos atención a lo que ya se ha dicho. Prestemos atención. Entonces, ¿qué es lo que debemos combatir en estos días de tanta incertidumbre? Primero y principal, creo que tenemos que combatir la ignorancia acerca de lo que estamos viviendo. Creo que lo peor que nos puede pasar hoy es no saber lo que está pasando hoy. Pero por supuesto, el método para saber qué está pasando hoy no es abrir el diario, no es prender la radio ni la televisión. Saber qué está pasando hoy, escuchando al que ya lo sabía de antes, es decir, escuchando a Dios y su voz, estudiando su palabra. No dejarnos arrastrar por todo lo que escuchamos en las noticias. Nuestros oídos tienen que saber filtrar cada una de esas informaciones. Creo que de eso tenemos que ocuparnos fuertemente en este tiempo. Y esto que estoy compartiendo con ustedes, tómenlo quizás como un consejo, o quizás como un llamado de atención, o como una exhortación. Tómenlo como quieran, pero la verdad es que nuestra vida depende de esto que les estoy diciendo, que no sale de mi corazón, sino que lo viene diciendo Dios desde hace tiempo. Prestemos atención a cada palabra que se ha predicado. Recordemos lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo, dice Dios, Dios es el que está hablando. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No sea cosa que vuelva a suceder lo mismo. No sea cosa que el pueblo de Dios vuelva a ser destruido
por no saber, por no entender, por no discernir lo que hoy está sucediendo a nuestro alrededor, lo que Dios está haciendo, pero también lo que está haciendo el enemigo, el diablo. La ignorancia nos puede conducir a la esclavitud. La ignorancia nos puede hacer vivir preocupados y por lo tanto la ignorancia nos puede desenfocar del mensaje del reino de Dios. La palabra nunca nos dejará sin información acerca de lo que Dios está haciendo. Sin información ni sin formación. La palabra de Dios hace las dos cosas. Depende de nosotros si se aplican las dos o una sola. Muchas veces y lamentablemente encontramos hijos de Dios que solamente se informan con la Biblia, pero no se dejan formar por ella. La palabra de Dios hace las dos cosas. Nos informa de lo que está pasando, pero también nos forma para atravesar lo que está pasando. Pablo le escribía a Timoteo y le decía, tienes que saber, y ese es un mensaje no solo para Timoteo, sino también para nosotros. Él le decía, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Los tiempos serán peligrosos, así que si alguien anduvo viviendo una vida alejado de esta palabra, de esta advertencia, bueno, ha tenido los oídos necios, ¿no? Como dice la misma palabra. Así que la Biblia dice que podemos anticiparnos a los problemas que vendrán. La Biblia nos habla de los problemas que vendrán. Por eso es que el problema no son las dificultades que vienen. El mayor problema es cómo atravesaremos las dificultades que vienen, las que ya están entre nosotros. ¿Sí? Y ahí es cuando viene la gran pregunta sobre el pasaje que te leí al principio. ¿Cómo enfrentás la tormenta? En Marcos 4 encontramos a Jesús enfrentando una tremenda tormenta que asustó a todo el mundo, que desconsoló, que desorientó aún a los profesionales, a los que sabían cómo manejar ese terreno, a los que sabían cómo pararse en medio de las olas. Aún ellos fueron totalmente desconcertados, pero Jesús no se le movió un pelo. Dice la historia que él seguía durmiendo plácidamente. ¿Qué pasa? ¿Una tormenta no podía afectar a Jesús? Por supuesto que sí. Pero como lo dijimos tantas veces, él era consciente de lo que Dios había preparado para él. Por lo tanto, podía dormir tranquilo, sabía que ese día no se iba a morir, aunque la tormenta empeorara todavía peor, todavía más. Por eso es que se levantó y calmó el viento y calmó la tormenta para que también se tranquilicen sus discípulos. Jesús dormía en paz. El Señor, con todo lo que está pasando en el planeta, no se bajó del trono. Él no dejó de ser el rey. Él no dejó de ser el que gobierna, el que controla absolutamente todo. Él no se bajó del trono. Mira, podrías decirlo ahí en tu casa, ¿no? Ahí, con los que están ahí en familia quizás, decirlo, díganlo todos en voz alta. Dios no se bajó del trono. Dios no se bajó del trono. Y repítanlo, escríbanlo grande por ahí en la ladera, en los placares. Dios no perdió el control, cosa de que su fe sea alentada todo el tiempo. Y es verdad. No es una acción para calmar nuestra psiquis. No, es pura verdad. Dios nunca perdió el control. Él tiene el control de todas las cosas. Sí, de todo, e inclusive de esa agenda que últimamente no sabes bien cómo manejar. Estés sano o estés enfermo, Dios sigue teniendo el control. Estés atravesando tiempos de riqueza o estés atravesando tiempos de desempleo, Dios sigue teniendo el control. A veces nosotros relacionamos control de Dios con nuestro bienestar. No necesariamente. Los discípulos, Jesús mismo, atravesó tiempos en los que no había bienestar, había incomodidad, había dolor, pero la Biblia nos muestra, la historia nos confirma que Dios nunca perdió el control. Entonces, sea lo que sea que estés atravesando, Dios no perdió el control. Así que confiale a Dios todo. Confiale y consagrale a Dios tu familia, consagrale a Dios tu agenda, consagrale a Dios tu trabajo, consagrale a Dios tu salud, para que realmente Él tenga el control de todo. Todos los días
vos, yo, todos, enfrentamos un sistema que solamente quiere atraparnos y hacernos esclavo de lo que se le ocurre al sistema, que en realidad es una ocurrencia del infierno, ¿no? Del diablo, de sus huestes. Es un sistema torcido al mal, que quiere que te inclines hacia ese sistema, que le adores. Pero todo eso se termina pronto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia de los amigos de Daniel? Aparece en la Biblia, ¿sí? Los amigos de Daniel fueron echados en un horno de fuego, ¿eh? Y dice que ese horno fue calentado muchas veces más de lo normal, porque no le afectaba a los amigos de Daniel. Los habían metido en el medio del horno, ¿sí? Pero, ¿qué quiero recalcar de esa historia? Que en medio de los tres amigos apareció un cuarto hombre. El rey estaba observando. El rey que autorizó que los amigos de Daniel fueran al horno de fuego, él estaba observando y dijo, ¿quién es ese cuarto hombre que veo ahí? Se parece a los hijos de los dioses. Ya sabes quién era el cuarto hombre. Ese cuarto hombre que no apagó el fuego, ¿eh? No apagó el fuego. Ese cuarto hombre que no sacó a los tres amigos de Daniel del horno, no los sacó, pero los acompañó y los guardó, ¿sí? En medio del fuego. Ese cuarto hombre está a punto de manifestarse en este tiempo también. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos dicen ahí, yo, Señor, creo esa palabra y la tomo para mí? Y quizás sea una nueva frase para que empieces a orar a partir de ahora. Que el cuarto hombre empiece a manifestarse en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Pero no te olvides, por lo menos en aquel momento, Él no apagó el fuego, Él solamente guardó a los que creían en Él. Tenemos que reconocer entonces que vivimos dentro de un sistema opositor que va contra todo propósito de Dios para nosotros y nuestras familias. Un sistema que cada día nos va a poner más carga, como sucedió con el pueblo de Israel allí en época de Egipto. Dice Éxodo 1:11 que pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Es cierto, ¿no? A vos te molestan las cargas que te ponen casi casi todos los días una nueva, ¿no? Llegás a tu casa, escuchaste algo, prendés el noticiero, te comentaron en el trabajo y vos decís, no puede ser, una más, otra, ¿y cuándo se va a terminar esto? Una tras otra. Bueno, fue lo que experimentó el pueblo de Dios hasta que un día Dios dijo, basta, y ese día la libertad ocurrió. Cada día es un día de combate. Las tinieblas no actúan diferente, siempre van a trabajar de la misma manera. El diablo no es creativo. ¿Sabes por qué no es creativo? El diablo no es creativo porque tiene la cabeza partida. Y vos decís, pero pastor, ¿de dónde sacó eso? De Génesis, capítulo 3. Dios le habló a la serpiente y le avisó que la mujer le iba a partir la cabeza. ¿Se acuerdan de eso? Capítulo 3 de Génesis, versículo 15, ahí está. Dios le avisó a la serpiente, que representa al diablo, que la mujer, que representa a la iglesia, le iba a partir la cabeza. El diablo tiene la cabeza partida. El diablo no entiende las acciones de la iglesia. Y cada vez que la iglesia toma iniciativas novedosas, que no se mueve con temor, que no le tiene miedo a lo que está pasando, sino que sale a la calle, predica el evangelio, ora por los enfermos, busca el milagro, eso le parte la cabeza, él no lo puede entender. A él no se le ocurren cosas nuevas, entonces su ataque siempre va a ser igual, por eso es tan importante que tengas ese acceso a la palabra, porque ahí está escrito acerca de todo accionar del diablo, como también de las estrategias que Dios te va a dar a vos para que puedas pelear cada día. Cada día es un día de combate en el que tenés que salir con una conciencia clara, de que vas a ganar. Nuestro enemigo legalmente ya está vencido. Así que él anda, es cierto que anda buscando a quién destruir, pero anda buscándolo ilegalmente. Él no tiene permiso para hacerlo, lo hace ilegalmente y todo lo que haga ilegalmente no tiene autoridad sobre vos, que te moves en legalidad, siempre y cuando te muevas en la legalidad de Dios, obviamente. Si te salís de los parámetros de Dios, entonces estás dentro de los parámetros ilegales del enemigo. Pero de eso ya hemos hablado tantas veces, yo creo que ya lo tenés que tener grabado. Así que combatamos la ignorancia. Primera cosa que quiero decirles esta noche. Combatamos la ignorancia,
¿sí? No permitamos que el pueblo de Dios sea ignorante de la palabra. No permitamos que nuestros hijos sean ignorantes de la palabra. Líderes, no permitan que sus discípulos sean ignorantes de la palabra. Vos, preocupate por no ser ignorante de la palabra. Entonces, ahora viene la próxima pregunta que quiero dejarte con algunas respuestas, obviamente. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo entonces? Ahora que entendimos todo esto, ahora que entendimos que Dios está en control, ahora que entendimos que hay cosas eternas puestas en nosotros desde hace años, como iglesia, como hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí va lo primero. Equipate con la seguridad, con el conocimiento de quién sos en Cristo. Equipate con eso. Si quizás estaba buscando algo para leer, algo sobre lo cual reflexionar, de la Biblia obviamente, ¿no? Ponete a buscar esto, ¿quién sos en Cristo? Déjate ministrar por lo que la Biblia dice acerca de quién sos en Cristo Jesús. Satanás anda al acecho de quienes no conocen su posición en Cristo. A eso se está buscando Satanás. A los otros ya los perdió. El que sabe, el que conoce su posición en Cristo, sabe, él sabe que es materia perdida. Así que anda buscando a los que no tienen conocimiento de quién son en Cristo Jesús. Ocúpate de equiparte en ese aspecto. Dice el profeta Jeremías, o Dios mejor dicho, le dice al profeta Jeremías, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 51, le dice, martillo me eres y arma de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones, tómenlo como sistemas, y por medio de ti destruiré reinos. Tenemos que saber quiénes somos. No alcanza con decir que somos cristianos. Por favor, entendé esto. No alcanza con decir que somos cristianos. Tenemos que activar en nosotros la realidad de lo eterno que poseemos. ¿Sí? Hay que activar todo eso que está dentro de tu corazón, eso que fue grabado ahí en tu espíritu, con todo lo que ya fuiste recibiendo, oyendo, siendo entrenado. Hay que activarlo. Este es el tiempo para activar todo eso que ya fue depositado en tu corazón. Hay una autoridad delegada por Dios, que no será delegada, ya fue delegada y está dentro de aquel que ha recibido al Espíritu Santo. Recuerda la historia que se cuenta en Lucas capítulo 10, dice que los 70 discípulos, seguidores de Jesús, a quienes Jesús mandó delante de él a predicar en las ciudades que él iba a visitar, dice que volvieron tremendamente sorprendidos, gozosos y sorprendidos, porque el diablo se les sujetaba, porque los endemoniados eran liberados, porque los enfermos eran sanados. Y Jesús dijo, claro, por supuesto que sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso sucede cuando vos y yo activamos lo eterno que está dentro nuestro. ¿Qué hicieron esos discípulos? Simplemente activaron lo que Jesús había puesto dentro de ellos a través de la predicación. Todo lo que Él les había predicado en los días anteriores, meses anteriores, estaba dentro suyo. Ellos, esos 70, le creyeron. Y al creerle e ir, se activó dentro de ellos lo eterno. ¿Y qué sucedió? El infierno cayó. El infierno fue vencido una vez más. Este es tiempo de activar lo eterno que está dentro tuyo. Por eso es que el enemigo se ve forzado a apartarse de los que saben quiénes son. Grabate eso, escribilo por ahí. El enemigo se ve forzado a apartarse de los que saben quiénes son en Cristo. Somos hijos amados, somos reyes y sacerdotes, somos sal del mundo, somos personas con un llamado eterno y un propósito que fue puesto en nosotros desde la creación. Usted sabe que muchas veces yo he compartido con ustedes mis propias oraciones y se las escribo ahí o aparecen en pantalla, lo ponen los chicos de multimedia para que ustedes la puedan repetir conmigo. Y estuve muy tentado a compartirles una de mis oraciones mientras preparaba este mensaje. Pero después dije, no. Yo estuve tentado a pedirles a ustedes que repitan conmigo una oración diciendo, yo sé quién soy en Cristo y Satanás no puede tocar
mi familia, ni mis finanzas, ni mi economía. Me la escribí porque yo oro sí, porque ellos están cubiertos con la sangre de Jesucristo. Pero después dije, no, ¿y si alguno no está cubierto? ¿Y si alguno no puso a Cristo primero en su vida? Porque en esta oración estamos desafiando al diablo, en cierta manera. No lo haces directamente. Pero cuando el diablo escucha que alguien dice saber quién es en Cristo, pero no sabe quién es en Cristo, y no ha puesto a Cristo primero, a ese va y con seguro que la piña le da justo en el medio de los dos ojos y lo termina destruyendo. Por eso no quise compartir esa oración, pero te lo estoy contando para que pienses sobre esto y para que reflexiones de lo peligroso que es orar una oración que no ha sido puesto en práctica primero. Segundo, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Segundo, combatir contra el aislamiento. Combatir contra el aislamiento. Una cosa es estar aislado físicamente. Es tremendo. Muchos la están padeciendo, la están sufriendo, pero una cosa muy distinta es estar aislados espiritualmente y estar aislados de propósito. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, que una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Por eso es que tenemos que combatir el aislamiento y donde sepamos que alguien está peleando solo, tenemos que ir a acompañarlo. Y si vos sos una de esas personas y estás escuchando esto, por favor no sigas adelante, no avances en ese empecinamiento. Lo dice la palabra, el que está solo termina siendo vencido. Necesitas compañía, todos la necesitamos. Las tinieblas van a buscar siempre aislarte del cuerpo de Cristo, porque así es como sos presa fácil de las maquinaciones del diablo. Ay del solo, sigue diciendo Eclesiastés, que cuando cae no habrá segundo que lo levante. Así que recordemos, por favor, cerraron por ahora nuestros edificios, pero abrimos todas las casas, aún las que antes estaban cerradas, aún esas casas donde antes quizá poco y nada se leía la Biblia todos juntos o se veía un programa cristiano, ¿no? Mucho menos escuchar un mensaje del pastor, eran aburridísimos antes. Ahora imagínense. Pero ahora están todas las casas abiertas y ustedes están ahí conectados. Entonces, fíjense lo que el sistema intentó hacer y lo que Dios está haciendo, ¿sí? Redimimos las redes sociales, antes las usábamos para chusmear, para encontrar algo para comprar o para vender. Ahora estamos predicando el Evangelio a través de las redes sociales. Nos conectamos todos los días. Antes era cada vez que veníamos al templo. Ahora prácticamente todos los días a través del devocional, a través de un video que veo, un mensaje que repaso, una canción que oigo, pero estamos conectados todos los días. Hoy ya no tenemos los problemas de transporte que antes decíamos tener. No pude llegar, no tenía para el colectivo nunca pasó, no tenía combustible para el auto. Hoy no tenemos esas excusas. Dios fue corriendo una tras otra, todas las excusas que solíamos poner para no estar conectados con el cielo. Hoy ya no hay excusas. Hoy estamos en nuestros cuarteles de gloria. Eso tendrían que ser nuestros hogares, ¿no? Ahí está. Estaría bueno armar un cartel en familia ahí y poner en la puerta, ¿no? Este es un cuartel de gloria. ¿Qué te pregunten los vecinos? Después les explicás. Esos son nuestros hogares, cuarteles de gloria. Se acabaron las excusas. A nosotros, como discípulos del camino, mejor dicho, como discípulos de Cristo, pero con entrenamiento aquí en el camino, las tinieblas no nos pueden derrotar. ¿Por qué? Porque buscamos la forma de estar conectados los unos con los otros, de vivir la vida del cuerpo. Ustedes lo vieron en las fotos que pasamos hace un rato, de seguir operando nuestro llamado eterno, de seguir ministrando como cuerpo y ministrándonos el uno al otro. Por eso, les hablo ahora a los líderes específicamente. Líderes, vigilen el estado de sus discípulos, cuídenlos, abrácenlos, que no pase un solo día sin que les manden un mensaje de ánimo. Yo sé, muchos me dicen,
Pastor, me clava el visto. No importa, insista, nunca sabemos cuándo esa palabra va a ser necesitada en ese hogar. Y abrirán el celular, prenderán el celular y tu palabra de ánimo, tu devocional diario, tu mensaje, tu saludo estará ahí y te irá a buscar. No abandonemos. Pregunten, vean si están participando, si se están conectando, qué está pasando con los mensajes que escuchan. Si está llegando todo esto que predicamos, ¿no? Proverbios 27, 23, líderes, escuchen, dice esto: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. Tercero, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Tercera respuesta, combatir el espíritu de temor. A Satanás le encanta estimular el temor. El temor crece cuando hay ausencia del conocimiento de Dios. Dice Proverbios 29, 25, que el temor del hombre pondrá lazo. Resulta una trampa, pero el que confía en el Señor será exaltado. Sale bien librado, dice otra versión. El temor hace que te paralices y aunque tienes todo para ganar, no lo ves. Piensen en el rey Saúl y en su ejército. Tenían el mejor ejército, tenían el ejército más entrenado. Es más, eran mayores en número y además peleaban en su propio terreno. Pero el rugido del temor de Goliat los paralizó. Cuidado, combatamos contra el temor. Satanás tiene un plan, por supuesto que sí, para las naciones, para tu familia, para vos. Tiene un plan destructivo, pero tenemos que ser conscientes de esa realidad, pero no temerosos. Sean conscientes, pero no temerosos. No oren con temor. Salmo 23, versículo 4, repásenlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tenemos que creer que Jesús también participó de lo mismo que nosotros para destruir por medio de la muerte que Él atravesó al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso dice Hebreos capítulo 2. Por favor, combatamos el temor. Y cuarto y último, vamos a combatir el espíritu de pérdida. Otra sensación tan fuerte que estamos teniendo en este tiempo. Tenemos esa sensación de que algo hemos perdido o de que mucho hemos perdido. Vamos a combatir ese espíritu de pérdida. ¿Por qué? Porque con Dios y con lo eterno activado en nosotros nunca se pierde, siempre se gana. Te lo repito, con Dios y con lo eterno activado en nosotros nunca se pierde, siempre se gana. No vamos a salir estos días de cuarentena con las manos vacías. No, señor. Vamos a salir con manos llenas, con estrategias, empoderados en nuestro espíritu, con la creatividad de Dios manifiesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está activo y trabajando en tu vida y en la mía y en la de toda la iglesia. Él nos va a guiar a toda la verdad. En Jueces capítulo 6 encontramos la historia de Gedeón, preciosa historia. Y allí el ángel de Jehová dice que se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora? Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de la pandemia. Perdón, no dice eso. Dice en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, con la que tienes ahí adentro, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dijo Dios. Y es lo que sabemos que sucedió. De pronto apareció lo eterno que tenía guardado en su corazón. Se activó por la fe. Y Jehová dijo: bueno, está bien, te voy a creer. Y cuando dijo te voy a creer, de pronto todo el entrenamiento de Dios se activó. Y con solo 300 valientes, él pudo dominar a un
a un ejército de más de 120.000 soldados, con armas y todo. Así que acordate de esta historia, porque generalmente nos pasa a nosotros también. Nos vemos de una manera, pero la forma como nosotros nos vemos a nosotros mismos no es la forma como Dios te ve. Dios no te está viendo como te estás viendo Dios. Dios siempre va a ver lo eterno que puso dentro de tu corazón. Eso que fue depositando, discipulado tras discipulado, lección tras lección, reunión de grupo tras reunión de grupo, Él te fue capacitando. Bueno, si tuviste muchas faltas, lamento, pero tu entrenamiento está flojo. A partir de ahora que lo estás escuchando y lo sabes, no faltes más. Ese es tu entrenamiento para estos tiempos y para los tiempos peores que vendrán. Dios te ve como el que puede hacerlo, la que puede hacerlo, así como Dios te ve. Por eso te está buscando a vos, para usarte en este tiempo y seguir extendiendo su reino. Dios te ve con todas las posibilidades para romper cualquier cerco que tengas, que sientas a tu alrededor, sea financiero, sea de salud, sea de relaciones, sea lo que sea. Dios te ve con el potencial para eso. Dios te ve atravesando y destruyendo las huestes espirituales que quieren detenerte. Gedeón se veía de una forma, pero Dios le rompió su visualización de sí mismo y lo dimensionó en un llamado que ya estaba preparado para él desde la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo con vos y conmigo. Así que conectate con la productividad del cielo. Dice Génesis capítulo 26, está buenísima esta historia, léela después. Dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Pero Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Cuando leí este texto, cuando recordaba esta historia, escribí mis apuntes esto: cuando caminás bajo los principios del Eterno, cuando la fe te es algo primordial, no importa la situación de la tierra, Dios siempre obrará a tu favor y la tierra siempre te dará sus recursos. Presta atención, enfócate, lo decía Hebreos, enfócate en lo que ya escuchaste, en lo que ya aprendiste. Por eso, caminemos entendiendo lo que somos. Seamos vigilantes a lo que su Espíritu quiere hablarnos en este tiempo. No seamos incrédulos. Apartémonos de toda gente tóxica que camina con su lógica humana. Apartate de ellos, aunque vayan a la misma iglesia que vos. Rodéate de hombres y de mujeres de fe, activos en el Espíritu, proféticos porque buscan en el corazón de Dios y audaces para atravesar este tiempo. No te rindas, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora sí, después de haberte dicho todo esto, ahora sí te invito a hacer una oración conmigo, que va a salir ahí en la pantalla. Así que, si entendés que este mensaje fue para vos, si sentiste que Dios te estaba hablando a través de este mensaje, si sentiste que el Espíritu Santo está tratando de activar lo eterno dentro tuyo a través de este mensaje que escuchaste, entonces te invito a que ores conmigo esta oración. Yo ya la hice, pero la voy a repetir con mucho gusto con vos, porque lo que va a llenar mi corazón de alegría este día es que ores esta oración desde lo más profundo de tu corazón. Decí conmigo así: Padre Santo, Padre Todopoderoso, Padre que todo lo ves y lo sabes, Padre mío, renueva mi entendimiento, renueva mi visión, renueva mi pasión por tu presencia, que estando ahí reciba fortaleza en mi espíritu y vea cómo tu mano no se apartó de mí ni de mi familia. Renuncio al aislamiento, renuncio a todo espíritu de temor y de pérdida. Hoy declaro que todo lo puedo en Cristo y que es Él quien me fortalece y sostiene
en medio de la tormenta. Me refugio en tu paz, en tu palabra que me promete que estarás conmigo cada día hasta el fin de mis días en esta tierra. Que tu Espíritu Santo me convoque cada mañana a adorarte y que nunca encuentres rechazo en mí por tu presencia. En el nombre de Jesús, quien me enseña a caminar en medio de las tormentas, porque también las pasó. Amén y amén.